Más allá de la imaginación. Capítulo 6. ¿Por qué lo malo? El 11 de noviembre de 1755 era una importante fiesta religiosa en Portugal. Normalmente el rey José I y su reina Mariana Victoria de España se unirían a las grandes multitudes y asistirían a un oficio religioso a media mañana en una de las grandes iglesias. Pero una de sus hijas quería pasar la fiesta en la costa. Era un día precioso, de modo que el rey accedió. La familia acudió al oficio religioso al amanecer y luego dejaron su palacio real de Ribeira en la orilla del río Tajo para disfrutar de un día en el campo, sin saber que nunca volverían a ver su casa. Hacia las 9:40 de la mañana se fracturó una sección del lecho marino de la costa de Portugal, produciendo uno de los mayores terremotos de la historia de los que tenemos constancia. Se calcula que su magnitud estuvo entre los 8.5 y 9.0 de la escala Richter. Los anales de la época dan a entender que hubo 3 terremotos diferenciados en un lapso de 10 minutos, siendo el segundo el mayor. Aunque muchos de los detalles se han perdido con el tiempo, no cabe duda de que el terremoto de Lisboa de 1755 fue uno de los desastres naturales más significativos de la historia. Los anales demuestran que el temblor se sintió de Finlandia a África y que los tsunamis de diversos tamaños alcanzaron el norte de África, Francia, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Holanda y las islas del Caribe. El terremoto destruyó gran parte de la ciudad de Lisboa, incluyendo el Palacio Real con su biblioteca de unos 60.000 volúmenes, la Catedral del Rey y una colección de arte de valor incalculable. Las iglesias, llenas de fieles, se vinieron abajo, matando a muchos cientos de personas. Miles de hogares y de otros edificios fueron destruidos o resultaron dañados y las multitudes de supervivientes salieron al aire libre en busca de seguridad, reuniéndose en torno a los muelles, donde no había ningún edificio que se les viniese encima. Desde los muelles pudieron ver el agua de la bahía retroceder mar adentro, lo que dejó al descubierto antiguos naufragios y objetos variados de cargamentos perdidos. Inconscientes del peligro en el que se encontraban, muchos salieron corriendo en busca de tesoros en los barcos hundidos. La multitud no sabía que los terremotos irían seguidos por una serie de 3 tsunamis. Primero el agua se fue hacia el oeste, vaciando la bahía. Unos minutos después, una ola de marea de 6 a 9 metros de altura, subiendo por el río Tajo, se estrelló contra la ciudad, destruyendo lo que quedaba de los edificios que estaban situados cerca del agua. Los muelles y todos los barcos del puerto fueron demolidos, y miles de personas que habían sobrevivido al terremoto perdieron la vida en los tsunamis. Por horrible que resultase, quedaba aún más. Muchas personas habían dejado sus casas con tanta prisa que no apagaron el fuego en sus cocinas. Además, había velas encendidas en todas las iglesias por la fiesta. Pronto, el fuego empezó a extenderse por la ciudad, ayudado por los saqueadores que deseaban ocultar las pruebas de sus robos. El fuego destruyó gran parte de lo dejado por el terremoto y el tsunami. Los incendios continuaron descontrolados 5 o 6 días. El Hospital Real de Todos los Santos, el mayor de la ciudad, quedó reducido a cenizas, matando a cientos de pacientes. La familia real sobrevivió al desastre, pero el rey José I jamás volvió a estar dispuesto a vivir dentro de un edificio cerrado. Toda la corte real se trasladó a un gran complejo de carpas fuera de Lisboa, en el que el rey vivió hasta su muerte. Un punto de inflexión. Lisboa era la cuarta ciudad de Europa en tamaño en el momento del terremoto, con una población que se calcula entre aproximadamente 200.000 y 250.000 habitantes. Debido a la excelente destreza marinera de los exploradores y los comerciantes portugueses, era una de las ciudades más ricas de su época. Pero el terremoto
lo cambió todo. Entre el terremoto, los tsunamis y los incendios, perdieron la vida entre 30.000 y 40.000 personas, y el 75 u 85% de la ciudad resultó destruido. Portugal perdió gran parte de su poder político y económico y nunca lo recuperó. Sin embargo, y eso es más importante para nosotros, el acontecimiento también marcó un punto de inflexión en la manera en que la gente pensaba. Antes del terremoto, los europeos tenían una forma muy idealista de considerar la religión y el mundo. Algunos filósofos europeos pensaban que el mundo era tal como Dios lo había creado, el mejor de todos los mundos posibles. Otros pensadores de primera fila tenían sus dudas. El terremoto pareció zanjar la cuestión. Estaba claro que este no era el mejor mundo posible. Desde un punto de vista religioso, no parecía haber ninguna razón para la terrible catástrofe de Lisboa en 1755. Algunos dirigentes de la Iglesia insistieron en que el terremoto era una especie de castigo divino sobre la ciudad. Pero otros señalaron que el barrio de Tolerancia, la sórdida zona en cuyos rincones había disponibles por doquier prostitutas, drogas y licores, apenas se vio afectado, mientras que la mayor parte de las iglesias importantes y de las catedrales quedó destruida. Eso no cuadraba con la idea de que Dios hubiera enviado un castigo. La gente empezó a buscar otras formas de entender el mundo. El terremoto de Lisboa llevó a un cambio fundamental en la cultura del pensamiento europeo. Las catástrofes llegaron a ser vistas como consecuencias de las fuerzas naturales, no juicios divinos. Dios parecía estar distante y no se inmiscuía, y los científicos se interesaron más en la búsqueda de las causas naturales por las que sucedían los terremotos, las tormentas, las sequías y otros desastres. El problema del mal. Puede que no experimentemos algo tan tremendo ni catastrófico como el gran terremoto de Lisboa, pero una cosa es igual en la vida de todos: suceden cosas malas. Algunos afrontamos enfermedades como el cáncer o la hepatitis. Algunos lidian con lesiones incapacitantes o malformaciones congénitas. Puede ocurrir un accidente de tráfico en un abrir y cerrar de ojos. Vemos informes de tormentas, guerras y asesinatos que arrebatan vidas todos los días. ¿De dónde proviene todo este sufrimiento y esta tristeza? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hemos hablado de las maravillas del universo y del poder de un Dios que podía crear tales cosas. Sin embargo, ¿dónde está este Dios cuando la gente sufre? ¿Por qué permite Dios que nos pasen cosas malas? Si Dios creó un mundo tan maravilloso para nosotros, ¿dónde se echó todo a perder? Maldice a Dios y muérete. El libro bíblico de Job presenta el relato de un hombre muy rico y religioso llamado Job. Tiene una esposa, 7 hijos y 3 hijas. Sus campos están repletos de bueyes, asnos, camellos y ovejas. Es un fiel seguidor de Dios y es bendecido con riqueza y felicidad. Pero luego el relato cambia a un punto de vista inusual: los atrios del mismo Dios. En ellos tiene lugar un encuentro. Todos los hijos de Dios han sido convocados y con ellos se encuentra el adversario, o según solemos traducirlo, Satanás. Y Satanás ha estado caminando entre los hijos de Dios en la tierra. Dios pregunta: ¿te encontraste con mi siervo Job? Es un buen hombre, un fiel seguidor. Satanás dio un bufido. Naturalmente que es fiel. Le has dado cuanto podría querer y lo has protegido de cualquier mal. Quítale todo lo que atesora y te maldecirá. De acuerdo, dice Dios, veamos si tienes razón. Haz lo que quieras a cualquier cosa que tenga Job, pero no lo toques a él. Y así ocurrió. Sucedieron rápidamente desastres de todo tipo. Los bueyes, los asnos y los camellos de Job fueron robados por invasores.
cayó fuego del cielo y mató a todas sus ovejas. Después una tormenta derribó la casa cuando sus hijos comían, matándolos a todos. En un día, todo lo que Job apreciaba desapareció. ¿Echó la culpa a Dios cuando sucedieron estas cosas terribles? No. Job se afeitó la cabeza, rasgó sus vestiduras y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Esta vez, cuando Dios pregunta a Satanás por la fidelidad de Job, Satanás dice: un hombre hará cuanto quieras mientras protejas su salud. Quítasela y te maldecirá. De nuevo, Dios accede a una prueba. Haz lo que quieras a su cuerpo, pero no le quites la vida. Ahora, Satanás asaltó a Job con llagas terribles, desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies. Mientras Job estaba sentado en ceniza, esto mostraba su dolor. Rascándose las llagas con un trozo de vasija de barro rota, su esposa dijo: ¿qué más puede pasarte? Maldice a Dios y muérete de una vez. No, dijo Job, aceptamos las cosas buenas cuando Dios nos las da. ¿No deberíamos también tomar las malas? Entonces Job es acompañado por amigos que al principio intentan consolarlo y luego convencerlo de que está claro que ha pecado y ofendido a Dios, porque si no, ¿iba a ser castigado tan severamente? Pero Job se resiste a coincidir en este punto de vista. Insiste: no he hecho nada malo, pero sí desea que nunca hubiese nacido y ruega a Dios que le explique por qué han sucedido esas cosas terribles. Cuando por fin Dios habla con Job, lo hace en medio de un gran torbellino. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo creaba la tierra? ¿Eres más fuerte que una tormenta o que las poderosas criaturas de la tierra? Dios no responde las preguntas de Job. Parece decir: no sabes lo bastante para entender estos asuntos. No puedes entender, tienes que confiar en mí. Y eso hace Job. Lamenta haber dudado alguna vez de Dios y promete confiar en Él. El relato termina con la bendición de Dios de nuevo sobre Job, que recibe más de lo que había tenido anteriormente. Tiene una nueva familia repleta de hijos y vive lo suficiente para ver 4 generaciones de descendientes. Entre bambalinas. ¿Por qué ocurren cosas malas en un mundo que Dios creó? Podemos aprender varias cosas del relato de Job. Primero, las cosas malas que nos suceden no son causadas por Dios. Segundo, ocurre algo entre bambalinas en el mundo en que vivimos, algo que no podemos ver. Tercero, algunas cosas que suceden no tienen una explicación que los seres humanos podamos entender. Volvamos al relato de la creación en la Biblia. El primer capítulo de Génesis habla del mundo perfecto que Dios crea. En el capítulo 2, los seres humanos son colocados en un bonito huerto paradisiaco y se les da la tarea de dar nombre a todas las criaturas. Se dice a Adán y a Eva que pueden comer el fruto de cualquier árbol del huerto, salvo de uno. Este se denomina árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les dice a los 2 seres humanos que se aparten de él. Pero en el capítulo 3 parece que Eva se extravía acercándose demasiado al árbol y oye una voz seductora. ¿Les dijo Dios que no comieran de ninguna fruta? Le hablaba una serpiente desde el árbol. Dios dijo que podemos comer la fruta de cualquier árbol del huerto, salvo de este, contestó. Si la comemos, moriremos. No van a morir, dijo la serpiente. Dios sencillamente sabe que si comen de esta fruta, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva se enfrentó a una decisión: confiar en Dios y obedecerlo, o probar suerte con la serpiente. Eva decidió comer el fruto y Adán se unió a ella en su desobediencia a Dios. Ahí cambió todo, porque entre bambalinas pasaban otras cosas.
Caído del cielo. En el libro de Ezequiel, la Biblia habla de un ángel que se rebeló. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 14 y 15. Este ángel es llamado Lucifer en algunos lugares, pero en el libro bíblico de Lucas, Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Este ángel caído es el adversario del relato de Job, el que acusa a los seres humanos de no ser fieles. Este ángel caído es el que habla con Eva a través de la serpiente del huerto. Entre las bambalinas de la historia humana se representa un drama totalmente diferente. Lucifer, un ángel del cielo, se rebeló contra Dios. Quería estar al mando en el lugar de Dios. La típica respuesta humana a la rebelión es destruir al rebelde. Entonces, ¿por qué no hizo eso Dios? Una respuesta podría ser que Dios no podía, que no tenía el poder de destruir a Lucifer. Pero según el relato, Dios creó a Lucifer, así como al resto del universo, de modo que, desde luego, parece que destruirlo no habría representado dificultad alguna. El precio de la libertad. La respuesta podría retrotraerse a lo que aprendimos sobre Dios y los dones especiales que dio a los seres humanos. Si Dios dio a los seres humanos el don del libre albedrío, solo podría ser porque quería que fuéramos libres para ejercer ese albedrío. Si Dios quisiera criaturas que siempre obedecieran sin cuestionar nada, que siempre siguieran todas las reglas con exactitud, podría haber creado robots. Si se quita la libertad de elección, se quita la posibilidad de tomar decisiones equivocadas y dolorosas. Pero sin libre albedrío no se puede tener relaciones. Con la debida amenaza o el debido soborno, se puede lograr que alguien pase tiempo con uno. Pero si no escogen ser tus amigos, no tienes ninguna relación real con ellos. Si suponemos que Dios también creó a los ángeles con libertad de escoger, también quería tener relaciones con ellos. Podemos ver que Lucifer era libre de rebelarse contra Dios. ¿Y cuál sería el resultado si Dios destruyera sin más a Lucifer por rebelarse? Todos los demás seres obedecerían a Dios por temor a lo que les haría si se saltaran las normas. Se perdería la libertad. Por ello, Dios expulsó a Lucifer del cielo. Ahora se le conoce como el adversario, Satanás. Y en el huerto, Satanás tentó a Eva para que dudara de Dios. Tentaba a Eva para que participase en su rebelión contra Dios. Así la humanidad albergó a este rebelde. Cuando los seres humanos decidimos participar en la rebelión contra Dios, todo cambió. Dios nos había advertido que comer el fruto causaría la muerte, y así fue. A partir de aquel momento, la muerte fue parte de la vida en nuestra tierra. Desde aquel momento, Adán y Eva empezaron a envejecer y a morir. En vez de solo rosas, los rosales ahora tienen espinas. En vez de solo flores u hortalizas, ahora hay maleza. En vez de una vida y una salud perennes, ahora hay enfermedad, dolor y muerte. Conclusión. ¿Qué podía hacer Dios? No había ninguna manera de preservar la libertad, pero deteniendo a pesar de ello el incesante ciclo de dolor y muerte. Había un camino, un plan. Lo exploraremos en el capítulo siguiente.